La Corte Internacional de Justicia de La Haya fijó fechas para la réplica y dúplica de la demanda boliviana que se realizará en marzo y septiembre del próximo año. Pero queremos conocer detalles de esto, por supuesto, pero también de las últimas declaraciones de Evo Morales en la Asamblea General de Naciones Unidas. Quiero decir, nos acompaña ya Gabriel Gaspar, el embajador en misión especial de Chile ante la Corte. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, tenemos varios temas que conversar. Obviamente lo que más llama la atención siempre, porque produce polémica y reacciones, son las declaraciones de Evo Morales. Ahora, antes de que llegara Evo Morales a la Asamblea General de Naciones Unidas, ya la Cancillería chilena había dicho que estaba preparada para enfrentar los eventuales dichos del presidente en esa cumbre. Bueno, lo sospechamos desde un principio, sí, correcto. Porque además el presidente Morales anunció que le iba a pedir al secretario general Ban Ki-moon que hiciera un pronunciamiento a favor de la causa boliviana, cosa que no ocurrió. Pero es interesante aquí, y junto con reiterar lo que señaló el canciller Muñoz ayer, hay dos afirmaciones que deslizó en su intervención el presidente Morales que no son exactas. Uno habló ante el Foro de Naciones Unidas diciendo que hizo un llamado, ¿no?, a poner fin al conflicto más largo de la historia de América Latina. Eso no es cierto. No existe un conflicto entre Bolivia y Chile. Él confunde un conflicto con la demanda boliviana porque podemos retrotraernos y hablar también de esos problemas y soluciones que existían entre ambos países a los que alude prácticamente la demanda boliviana. Digamos, para no meternos en psicología, Chile y Bolivia, los estados, firmamos hace más de un siglo un tratado de paz y amistad donde se delimitó territorialmente. Ese tratado está plenamente vigente, ahí no hay conflicto. La diplomacia boliviana tiene que sincerarse y tiene que definir si respeta y le reconoce validez a ese tratado o no. ¿Qué es lo que ocurre? Pero puede sincerarse a esta altura cuando no existe siempre la demanda ante la Haya. Es que es un tema de... El tema no es la demanda exclusivamente. Sucede que Bolivia dice, ¿qué pasa? Un país dice, yo quiero tener buenas relaciones contigo, yo te invito al diálogo, seamos hermanos y la Pachamama y todo lo demás. Pero primero me das un pedazo de tu territorio. O sea, entonces, la hermandad latinoamericana, la unión entre los países, pero siempre y cuando yo obtenga lo que quiero. Yo fijo Entonces, esas son relaciones condicionadas y así no se relacionan los estados. Los estados se relacionan en la comunidad civilizada, ¿cierto?, respetando la legalidad. Y la legalidad internacional son los tratados internacionales. Y por eso el principio básico de la Cancillería chilena es el respeto irrestricto a los tratados. Ahora, pero para llevarlo a lo de la demanda de la Haya, precisamente lo que la Corte decidió es que efectivamente ahora tiene que fallar en relación a que si existe alguna conversación o algún compromiso entre Chile y Bolivia que deriven en una obligación de negociar, aunque descarta que tenga un final determinado. Te pregunto, ¿tú crees que terminado el juicio cualquiera sea, Bolivia va a cejar en su aspiración? ¿O las élites bolivianas van a dejar? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una aspiración estatal de los sectores que manejan la política exterior. No siempre ha sido así. Hemos tenido momentos de bonanza en la relación. Pero cuando yo coloco como eje de mi diplomacia el colocar como condición sine qua non, exigir a otro Estado que le ceda una parte de su territorio, eso es muy difícil tener relaciones así. Entonces, es ofrecer diálogo y al mismo tiempo colocar condiciones imposibles. Bueno, parte de las reacciones que recogimos respecto al discurso y los tuiteos también del presidente Evo Morales, por ejemplo, estaba el diputado Isacort, y que le otorgaba cierto grado de bipolaridad en su comportamiento con Chile, porque por un lado sostiene a través de los mismos medios lo que usted señala, que lo que se necesita es integración, lo repitió también en la Asamblea General de Naciones Unidas con los países, que va a traer beneficios para los dos, para Chile y para Bolivia. Pero por otro lado, ha tenido declaraciones bastante más inamistosas. Pero por supuesto, por ejemplo, aquí hay una situación, una forma de actuar ante los organismos internacionales en que se habla del diálogo en general y de la hermandad, etcétera, y en la conducta bilateral estamos llenos de insultos, de agresiones, incluso de, y no estamos hablando de cualquier persona, autoridades que conducen la política exterior dicen aquí hay que derramar sangre.
Entonces, ¿en qué estamos? Nosotros llamamos a la coherencia, a la sensatez, a la prudencia, pero sobre una base, que Chile hace respetar sus derechos, su territorio, su población y nuestra soberanía. Ahora, el comportamiento del presidente Evo Morales ha sido más o menos parejo en ese sentido, más allá que se va hacia un lado y al otro. Pero, como usted lo señalaba, la Cancillería chilena ya estaba lista y predispuesta para que pudiera actuar de una forma similar ante Naciones Unidas. Y en este sentido, el canciller Heraldo Muñoz señala que eso podría ser complicado porque representa una falta de respeto a la Corte Internacional de La Haya. Es que, bueno, lo explicó bien el y no canciller. debe ser ventilado de esa forma, jurídicamente hablando incluso. ¿Podría tener consecuencias para, bueno, la demanda? A eso se ha referido con bastante claridad tanto el canciller como José Miguel Insulza, que es el encargado directo del tema. Y es que cuando un tema está en un tribunal, en este caso, que ese tribunal de la Corte es de las Naciones Unidas, no hay que llevarlo a otro espacio. Son de exclusividad, por eso le pregunto yo si en materia jurídica ¿tiene algún efecto? Sin lugar a dudas, pero eso es un tema que lo verá la gente Insulza y lo manejarán nuestros abogados, pero también aquí hay dimensiones políticas, hasta futbolísticas. ¿Ah, sí? Bueno, vamos a hablar de eso porque estamos en problemas otra vez. Pero aquí pareciera que hay un discurso de cuento todos fuimos testigos, ¿no?, de la visita de una delegación que no autorizó, que quiso entrar aquí como Pedro por su casa. Con el canciller Choquehuanca. Y con el presidente del Congreso, y con autoridades, y con más de 60 periodistas, sin pedir ninguna coordinación, ninguna cosa previa. Ellos nos avisaron, dijeron, vamos a ir. Y nosotros dijimos, bueno, ¿qué día van a ir? ¿Qué cosas quieren desarrollar? Es decir, ni una reunión. El cónsul el boliviano en Arica no respondió las llamadas en esos días. Lo digo porque soy actor directo. El canciller Muñoz me encargó ir a cooperar, ¿cierto?, con el gobierno regional a todas las vicisitudes. Y ahí se plantearon cosas muy complejas, porque lo que querían dejar sentado es que como que Bolivia era codueño del puerto de Arica, como que ellos podían entrar porque esa era su propiedad. Ahora, lo que ellos han señalado, y lo vuelve a repetir en Naciones Unidas, es que no se está cumpliendo precisamente con el tratado en la administración de esos puertos para la salida de las mercancías bolivianas. No, eso no es cierto. O sea, primero, toda gestión siempre se puede mejorar, sin lugar a dudas. Pero Chile tiene da las facilidades para no solo el libre tránsito, sino que da facilidades incluso hasta económicas que no lo tiene ningún empresario de otro país o otra empresa o empresario chileno, como que es gratuidad hasta por un año de bodegaje en el puerto. Y tal es así, fíjate, qué bueno que comentamos este tema. Porque la historia así oficial que uno escucha en algunos sectores es que este es un país enclaustrado, desmembrado, etcétera, y por eso son pobres y en subdesarrollo. Pero resulta que Bolivia en los últimos 10 años ha crecido a tasas económicas muy razonables. Y eso está muy bien. Qué bueno que crezca Bolivia económicamente. Y como ha crecido económicamente, antes entraban 100 camiones diarios, hoy día entran como 300 diarios. Entonces, o sea, que podría haber algún tipo de problemas de infraestructura para acomodarse. Lo hay porque, claro, eso nos obliga, claro, bolivianas. y hemos tenido que hacer inversiones recurrentemente, más de 140 millones de dólares en los últimos años, para mejorar. Pero esto es interesante, porque eso demuestra que las facilidades que otorga el puerto de Arica, cuyo 80% de carga es para Bolivia, permiten el desarrollo boliviano. Porque entonces esta teoría de que somos subdesarrollados porque no tenemos mar, no, Bolivia tiene acceso al mar. Lo que Bolivia quiere es que ese acceso sea soberano, o sea, que le entreguemos el puerto de Arica, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es una cosa muy difícil, ¿no? Yo puedo ayudar, cooperar, ¿cierto?, para que tengan un acceso, puedo perfeccionar eso, porque con eso estoy cumpliendo el acuerdo del Tratado de 1904, nosotros nos comprometimos a eso y lo hemos cumplido, pero nosotros nunca establecimos allí que iban a ser una suerte de codueños o que ellos tenían a tener soberanía, alguna forma de soberanía sobre Arica. Yo soy ariqueño, entonces esta película me la conozco de memoria. Yo soy hijo de ariqueña. Bueno, eres ariqueño. Eso no se pierde. Sí. Y le vas al San Marcos, ¿no?
¿Le vas al San Marcos? Sí, después viví en Iquique un rato también, ahí estuve bueno. con el CDA. Oiga, pero volviendo al tema, en relación a lo presentado por Evo Morales en Naciones Unidas, dice que, primero, el canciller no se puede presentar de esa forma porque ya está bajo la jurisdicción de la Corte Internacional de La Haya y por lo tanto eso amerita una respuesta pero que no corresponde a Chile. Pero también hay argumentos que no pueden ser develados en una respuesta porque están dentro de la jurisdicción de lo que se presentó por parte de Chile. Se va a mandar un escrito. ¿En qué tenor va ese escrito? Porque ¿cómo se responde a las declaraciones de Evo Morales expresadas de esa forma? Es que las declaraciones más complejas yo creo que son estas que están señalando, ¿no? El que estamos comentando, recién. El tratar de presentarse ante la comunidad internacional como que hay un conflicto que ha durado siglos, más o menos, ¿no? Eso no es cierto. Ahora, te voy a decir, pero siempre ha habido un reclamo. Sí, en sectores de las élites bolivianas siempre existió la aspiración. Pero una aspiración no es como si un conflicto. Una aspiración no es un derecho. Yo puedo aspirar, qué sé yo, a que Chile sea nuclear, pues, o Chile sea, ¿cómo se llama? Tengamos presencia, en fin, más allá de lo que es nuestra capacidad o nuestras proyecciones. Pero eso puede ser, eso no entra en el ámbito de las obligaciones entre los estados ni en el derecho internacional. Vuelvo a repetirte. Los países rigen sus relaciones en base a la normativa de los tratados. Y nosotros respetamos el Tratado de 1904. Si Bolivia quiere decir que el Tratado de 1904 no es válido, pues que lo digan. Pero en la verdad no basta con que lo digan, porque los tratados no son unilaterales. Nos quedan solamente algunos segundos, pero usted me hizo alusión en un momento determinado, incluso al partido con Bolivia que se jugó aquí en Chile por la selección nacional y que nos podría traer consecuencias también por cantos racistas denunciados, no solamente por los organismos del fútbol de ese país, sino también en su momento, a través de Twitter, por la cuenta del presidente Morales. Mira, bueno, el racismo lo condenamos todos y aquí hay un servidor que estaría en primera fila para ello, ¿no? Pero yo fui al partido, precisamente fui con el canciller Muñoz, y no, pues triunfó el antifútbol. ¿Por qué? Porque jugaron arratonados, se colgaron como murciélagos del arco, la zapateaban, y el director técnico boliviano le copió la estrategia a la Cancillería boliviana, que es victimizarse. Apareció un chileno y se tiraron al suelo, ¿cierto? Entonces era una cosa exasperante y obviamente nuestra gente estaba molesta. Pero usted no le otorgaría entonces más importancia que eso. No, pues es un incidente deportivo. Ahora, obviamente, mira, Bolivia lo que quiere es que su relación con Chile le internacionalice al máximo. O sea, hay foros en la FIFA, en la iglesia no sé cuánto, ahí donde foro que haya, van a pedir más para Bolivia. Y si no, lo van a meter, judicializarlo. Y además hay otra cosa, que lo único que han hecho con la llamada diplomacia a los pueblos es buscar chilenos que adhieran a eso. Lo único que han logrado es al revés, porque desgraciadamente esa política hostil, esa política agresiva, ¿cierto?, ha terminado que las simpatías que alguna vez tuvieron en los acercamientos hoy día casi no existen, salvo grupos minoritarios, que es legítimo que lo piensen, esos ciudadanos chilenos que pueden ser, pero que no son representativos de las grandes corrientes nacionales. Gabriel Gaspar, embajador en Misión Especial de Chile ante la Corte, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias, Claudio.